Voy a enseñaros cómo he instalado unas tomas de 12 voltios USB y 220 voltios en el almacén de la autocaravana y además una toma de 220 voltios en el exterior debajo del chasis al lado del almacén. De materiales he escogido este cuadro que tiene tomas de USB y de 12 voltios tipo mechero, además de un voltímetro y un interruptor para desconectarlo todo. Luego una toma de 220 voltios empotrable con tapa. Y la exterior de superficie también estanca y con tapa. Para el conexionado de los cables podemos utilizar este tipo de regletas o cualquier otro. Hay distintos que son más rápidos sin tornillos. Para pasar los cables he elegido este tubo coarrugado reforzado porque vamos a tener que pasar una parte por el exterior y luego también por los interiores. Para sujetar los tubos podemos utilizar este tipo de abraceras sencillas o cualquiera otra, ya sean de plástico o estas metálicas. Para el cable de 220, sección mínima de 1,5 milímetros cuadrados. Y para los cables de los 12 voltios os recomiendo sección de 10 milímetros cuadrados porque va a haber bastante distancia para cubrir la potencia necesaria. Como tendremos un tubo que pasará del interior al exterior y luego volverá a entrar al interior, necesitaremos un sellante para estos pasos. Empezaremos en el origen de la instalación eléctrica, en este caso en la Benimar 496. Está aquí, la centralita de 220, la de 12 voltios y el cargador. Entonces desmontaremos para acceder completamente, quitando el cojín, las tapas, y podremos ver el interior. Además también se observa que se ve la caldera de agua caliente. Y desde aquí empezaremos a trabajar. Este es el detalle, la vista superior de todo lo que hay. Recorrido del tubo para los cables. Bajaremos de la centralita al chasis, por debajo salvamos el escalón y volvemos a subir para entrar debajo de la nevera. Seguiremos por debajo del aseo, llegando a este lado que está un trozo del paso de rueda que nos ayudará a pasar los tubos. Seguiremos por debajo del suelo hasta llegar al cajón, en este caso, que nos dará al almacén. Primer tramo del recorrido, taladraremos para ir a debajo del chasis, salvar el escalón y volveremos a taladrar para subir debajo de la nevera. Entonces tenemos que desmontar este zócalo de debajo de la nevera. Entonces quitaremos estos adhesivos que ocultan las cabezas de los tornillos. En este caso hay 4 y al aflojarlos nos permitirán tirar del rodapiés y poder acceder a ver lo que tenemos debajo de la nevera. Hago un agujero para pasar los tubos a debajo del chasis. En este caso podéis ver que hay 2 tubos, aquí donde señalo, porque he separado los 12 voltios de los 220. Este sería el agujero visto por debajo del chasis con el tubo ya puesto. El tubo grueso es el original de la autocaravana, del cableado. Y entonces yo lo he puesto paralelo a este. Siguiendo el mismo recorrido, sujetando el tubo con grapas y taladrando para volver a subir. Y en este caso, igual que antes, poniendo el sellador para ajustar que no entre humedades al chasis. Como he comentado en los materiales, he utilizado tubo corrugado con funda, que está reforzado, lo más resistente. Este es el detalle del sellado, pero aquí lo importante es hacer que el agujero, el diámetro, sea lo más próximo al tubo para tener poca holgura. Esta es la vista del tubo que ha entrado debajo de la nevera. Entonces aquí veis que tengo los cables separados, los 12 voltios que van directos al almacén y los 220 voltios que se quedan aquí debajo de la nevera, porque mi idea es dejar una toma por si algún día necesito. Este sería la vista del paso por debajo del aseo, desde el punto este de debajo de la nevera. Debajo de la nevera quiero dejar una regleta con los 220 voltios por si algún día me hacen falta. Y entonces tengo los 12 voltios que van directos al almacén, estos dos cables gruesos, los 220 que vienen del cuadro eléctrico y los 220 que se irán hacia el almacén. De esta manera tengo estos 3 tubos, los 12 voltios que se van a ir directos al almacén, que es el de arriba de la izquierda, este que está señalado, luego los 220 que llegan, que viene del cuadro eléctrico, y los 220 que salen. De manera que ahora puedo hacer una conexión de los 220 que llegan con los 220 que salen y dejar una toma, en este caso dejo una regleta mismo,
Al pasar los tubos he dejado un hilo porque me servirá de guía si algún día necesito pasar alguna otra cosa. Para poder llegar al almacén, como hay que salvar el aseo, para poder pasar los tubos y ayudarnos, he quitado el paso, bueno, es la cubierta del paso de rueda. Y tengo este acceso, que aquí a la izquierda, abajo, ahora os enseñaré, están los tubos que he podido pasar por debajo del aseo. Y también se verá el hilo azul que he dejado, pues según día necesito volver a pasar algo que me sirva de guía. Entonces, ahora os voy a marcar mejor los tubos para que los veáis. Son estos dos y el hilo azul. Entonces, desde aquí ya seguiré hasta el mueble del almacén. Aquí os enseño los tubos vistos desde abajo. Que estos son de aquí, vistos desde otro punto. Esto que se ve que en los tubos azules y rojos es el paso de rueda. Y este es el armario del almacén hasta donde quiero llegar. Entonces lo levanto la tapa, le sacaré la parte inferior y aquí tenéis el final del montaje. Como cada autocaravana será distinta, pues bueno, ir pasando los tubos hasta poder llegar al punto donde queréis poner las tomas. Entonces este sería mi detalle, son los dos tubos que yo he hecho llegar, uno con los 12 voltios y el otro con los 220 voltios, que serán para aquí, donde están las tomas, la de 220 y el cuadro de 12 voltios de USB y toma mechero. Ubicado el punto donde queremos poner las tomas, yo he empezado haciendo un agujero de dentro hacia afuera para buscar la altura que necesitaba. He marcado las tomas y he hecho los taladros. Te recomiendo siempre hacer unas plantillas. En mi caso he utilizado corona para hacer las 4 redondas y he cortado entre ellas para ajustar lo máximo posible. Es importante tener en cuenta el grueso de las tuercas que sujetan las piezas al marco. Y estos son los cables que he conectado a los 12 voltios que he traído con los cables de sección de 10 desde la centralita. Este es el detalle de los cables de 220 voltios, porque están los que llegan de la centralita y el que sale para la toma exterior debajo del chasis. Entonces ya los podemos poner en su sitio para atornillarlos. Esto es tal como queda presentado y atornillado. Este es el detalle de la parte trasera, los 220 voltios y los 12 voltios. Para la toma exterior hago un agujero y paso una manguera de 3 por 1,5 y lo sello. Quedará ubicado debajo del chasis a esta altura y lo he sujetado en esta base. Y ya tenemos las tomas montadas. Esta es la exterior de 220 voltios estanca y las interiores en el almacén de 12 voltios USB y de 220 voltios. Ahora vuelvo donde está la centralita para hacer las conexiones del cableado. Los 12 voltios los conecto a los cables que vienen de la batería para alimentar al convertidor 12-220. Los 220 los cogemos directamente del cuadro eléctrico. Para acceder quitaremos estos dos tornillos para sacar la tapa y este es el interior del cableado. Ahora conecto los tres cables de los 220 voltios, toma de tierra verde-amarillo, neutro azul y la fase en mi caso negro, pero puede ser también marrón o gris. Y ya hemos terminado, ahora vamos a ir montando lo que hemos desmontado para los accesos. El paso de rueda del lado del aseo, la regleta que dejo debajo de la nevera por si nunca tengo que hacer una toma, pongo el zócalo en su sitio. Y volveré a atornillarlo a la base. Como comentario, si os fijáis, a veces no se pueden recuperar los adhesivos que ocultan los tornillos, entonces podéis comprar estos. En mi caso es un color tipo Bengue, que al ponerlo volverá a quedar ocultado y disimulado. Entonces siempre ayudará. Y tendremos un mejor acabado de nuestros trabajos. Bueno, este es el detalle de la hoja con los adhesivos. Y ya está todo terminado. Entonces aquí es el uso de las tomas para la nevera 12 voltios, 220 o el microondas. Y a la misma altura pero debajo del chasis tengo la toma de 220 voltios por si me hace falta conectar alguna cosa en el exterior.
y ya hemos terminado. Espero que os ayude si tenéis alguna idea parecida y animaros a compartir las ideas que tengáis. Un saludo.